¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso, nuestra área de Teoría de la Educación 2. Y en esta presente semana vamos a tratar de internalizar lo relacionado a la pedagogía, las corrientes pedagógicas, el pensamiento pedagógico de varios educadores peruanos del primer cuarto del siglo XX. Bien, entonces el logro de la presente sesión será que ustedes puedan internalizar, comprender, utilizar en su debida oportunidad lo planteado por estos grandes pensadores pedagógicos peruanos. Bien, para tratar de aprovechar el tiempo al máximo, vamos a compartir el siguiente material que considero que será de gran utilidad para cada uno de ustedes. Bien. Entonces, el tema de la presente semana es Panorama Educativo en el Perú Republicano. Se le llama República al periodo comprendido desde 1824 hasta nuestros días, tal como ustedes ya lo han estudiado anteriormente en un área que llevaron que se denominaba Ciencias Sociales 2. Dentro de este panorama educativo, en esta oportunidad, en esta semana 5 de trabajo, dentro de lo que es Teoría de la Educación 2, vamos a trabajar lo que es la reforma educativa civilista. Y dentro de esto, lo que plantearon algunos educadores peruanos como Deustua, Villarán, Encinas, Mariátegui y Jorge Basadre Grockman. ¿Sí? Recuerden ustedes también que en el Perú se ha dado una situación muy sui generis en cuanto al gobierno del país. Ha habido momentos en los cuales el poder, el gobierno ha estado en manos de militares y ha habido momentos en los cuales el gobierno ha sido conducido por personas civiles. Cuando han gobernado los militares, que ha sido hasta en 3 ocasiones, luego de la Guerra de la Independencia, luego de la guerra con Chile y durante el siglo XX, a eso se le llama militarismos. Han habido 3 militarismos entonces, en los periodos que he mencionado. Y también han habido gobiernos de personas civiles, así comunes como nosotros. Entonces, la reforma educativa civilista se le denomina así a aquellos cambios superficiales planteados por algunos gobiernos, ¿no?, durante el primer cuarto del siglo XX, es decir, durante los primeros 25 años del siglo XX. Y uno de esos grandes personajes fue Augusto B. Leguía. En medio de todo esto, a lo que él quiso hacer en cuanto a la educación a través de las ideas de Deustua y Villarán, y también la oposición o las propuestas de Encinas, Mariátegui y Basadre, es lo que se le conoce con el nombre, sobre todo en cuanto a las propuestas de los primeros, como la reforma educativa civilista. Entonces, para poder entender un poquito mejor esto, tendremos que recurrir a algunos estudiosos, como por ejemplo Emilio Morillo Miranda. Este señor fue director de la Escuela Nacional del Folclore del Perú, ubicada en Lima, José María Arguedas. Este señor hace mención en un libro que en nuestro país se han dado 3 reformas educativas en el siglo XX. La reforma civilista en los años 20, impulsada por Manuel Vicente Villarán durante el gobierno de Augusto B. Leguía, la reforma educativa de Juan Velasco Alvarado en la década de los años 60, en el siglo pasado, y la reforma neoliberal educativa durante el régimen de gobierno de Fujimori. ¿Bien? Entonces es para que ustedes puedan ubicarse en la cuestión temporal.
O sea, en el siglo XX han habido tres reformas. La que se dio durante el gobierno de Leguía en los años 20, la que se dio durante los años 60, durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, sobre todo su primera fase, Juan Velasco Alvarado, y a partir de la década de los 90, a través de lo planteado por Fujimori, y que hasta ahora se continúa en ese camino. Bien, ¿qué más podemos rescatar de esta clase para el día de hoy? Sobre todo el pensamiento de algunos personajes, de algunos educadores, algunos teóricos de la educación, podríamos decir. Por ejemplo, uno de estos fue el doctor Alejandro Deustua Escarza, que vivió más o menos dentro de este periodo. Pero de alguna otra manera lo que nos interesa es conocer qué expresaba en su forma de plantear la educación Deustua. Según Mariátegui, él encarnaba la mentalidad del civilismo feudal, de los encomenderos virreinales, por sus ideas que ahora vamos a ver. Y también otra de las propuestas era de Vicente Villarán, que también expresaba, según Mariátegui, el programa del civilismo burgués y la clase demo-liberal. En ese sentido, el programa presentado por ambos estaba dentro de lo que era el deseo de la clase gamonal, de los hacendados, de mantenerse con su poder allá por los años 20. ¿Sí? Este personaje llamado Alejandro Deusto Escarza, en la cuestión educativa planteó lo siguiente. Para él el problema educativo es amplio y complejo. No es una cuestión sencilla de resolver. Por otro lado, también hace referencia a que el problema educativo guarda relación con el problema moral. Y esto podemos decir que siempre va a ser así, porque todo lo que tiene que ver con la cuestión moral está amarrado a lo educativo. Lo moral, que es lo correcto sobre todo, guarda una relación con la educación que se reciba, no solo en las instituciones educativas, sino desde los hogares, desde la familia. Otra idea que planteaba Deustua era que el mal de la educación está en la clase dirigente. Podríamos decir que eso aún está vigente, porque quienes conducen la educación en nuestro país, por un lado, están aquellos que están en el gobierno, que con sus políticas o bien hacen triunfar la educación o bien la hacen fracasar. Y en el otro extremo están aquellos que de alguna otra manera ostentan cargos dirigenciales en los sindicatos o en las direcciones regionales de educación, en las UGELs, en las instituciones educativas, que cuando hacen las cosas mal, todo eso que tiene que ver con la mala educación descansa en sus hombros. Otra idea muy interesante de Deustua es que la educación es el medio para alcanzar la felicidad. Y eso de alguna otra manera se mantiene la vigencia hasta la actualidad, porque mediante la educación que nosotros vamos poco a poco alcanzando en ese proceso de nuestra existencia, vamos viendo cómo nos abre puertas, cómo nos permite avanzar, cómo nos permite relacionarnos correctamente. Un tema que discrepo con este personaje es la posición que tenía respecto a aquellos que eran, según ellos, los indios, o sea, los que habían vivido siempre acá hasta antes de la llegada de los españoles, y para lo cual él, debido a su posición económica social, planteaba algo así, ¿no? Que la educación del indio no es prioridad como la reforma educativa. Una cuestión despectiva, excluyente, pero que de alguna otra manera estuvo vigente, podríamos que todavía decir sigue vigente, porque en la actualidad, con esto que está sucediendo, podemos ver cómo hay lugares altoandinos, lugares de nuestra serranía, donde prácticamente no llega el Estado y está totalmente abandonado. A pesar que los papeles dicen una cosa, pero se sigue cumpliendo lo que allá por los años 20 planteaba este teórico de la educación.
Por otro lado, también Deusto dice que la formación del profesorado es condición para resolver el problema de la educación. O sea, si bien es cierto, el profesorado es uno de los elementos, uno de los sujetos de la educación, pero no lo es todo. También nosotros dependemos de las políticas educativas. Y por otro lado, otra idea interesante de Deusto, a pesar de su posición aristocrática, adinerada, era que la universidad debe ser la fuente regeneradora de la vida social. Pero él, como Villarán, tenía una posición de clase social. Ellos pertenecían a la clase poderosa de aquellos tiempos. Por lo tanto, para ellos la universidad debería ser esto, pero solo para las clases altas. Por otro lado, hay otro personaje en el primer cuarto del siglo XX en nuestro país que ha influido mucho en la educación, y me refiero a Manuel Vicente Villarán Godoy, que vivió más o menos durante este periodo de tiempo. ¿Qué cosa dice el pensamiento de Villarán en cuanto a la educación, sus posiciones, sus propuestas? Él tiene una posición bastante interesante, hace referencia de que la educación debe ser democrática, simple, científica, común, profesional, orientada a despertar energías físicas y mentales, estimular el trabajo y sobre todo formar hombres. Su propuesta es muy interesante, a diferencia de Deusto, él no descarta la posibilidad que la educación llegue a todas las clases sociales, la alta y la baja. Tampoco excluye en alguna parte a los indígenas, los que siempre vivieron acá. Por otro lado, dice la educación peruana requiere de una radical transformación. Es muy cierto porque en esos tiempos la educación solo llegaba a las clases poderosas. También decía él dentro de su propuesta educativa que el desarrollo económico es la condición para el desarrollo educativo. Esto es totalmente cierto porque si la economía está bien en un país, entonces si se invierte lo que corresponde, se orienta lo que corresponde a la educación, esta también se va a desarrollar. Por otro lado, un pensamiento muy interesante de él es que la educación popular, o sea, la educación del pueblo, posibilita el progreso social del país. Y esto es cierto porque mientras más llegue la educación a las clases más necesitadas, a los lugares más alejados de un país, el progreso social se va a hacer posible porque esas personas que pertenecen a la gente común y corriente va a poder tener otra visión de mundo. Luego también decía que la educación debe ser científica y útil para el trabajo. Y esto es elemental puesto que a eso se apunta. Pero bueno, él orientaba también para que haya mano de obra para las clases poderosas, porque no solamente debe ser para este aspecto, sino también para todo el sentido de la palabra. La educación debe ser integral, ayudar a que te insertes en el mundo laboral, pero también ayudar a tu desarrollo biopsicosocial, a tener una mejor calidad de vida. Y una idea interesante, a diferencia del otro personaje que hayamos estudiado, es que él de alguna otra manera da algunas pinceladas de que se debe resolver el problema del indio a través de la educación. Y por último, hace mención a que la formación del profesorado es indispensable para afrontar los problemas de la educación. Él también plantea esa posición de que el profesorado es el principal responsable, pero nosotros sabemos que no es del todo así. Tenemos parte de la responsabilidad, pero también hay otros estamentos que tienen una gran responsabilidad. En la presente imagen, infografía que ha sido tomada de la red, podemos ver las ideas más importantes de Manuel Vicente Villarán, que estuvo durante los gobiernos de Augusto Beleguía. Y algunas ideas quizás equivocadas de él, por ejemplo, decía en esos tiempos que el Perú debería ser, por causas económicas y sociales, tierra de labradores, colonos, comerciantes, mineros y hombres de trabajo.
Y por otro lado, en esencia, plantea una educación para la clase alta y muy poco interés en la clase baja. Y todo esto, ¿por qué? Para poder seguir manteniendo a aquellos que tenían sus grandes haciendas, eran gamonales, caciques en las zonas de costa, sierra y selva. Y sobre todo, durante su periodo de él, todo esto apuntó a que podamos cuidar los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Una de sus normas que publicó durante su periodo fue la Ley Orgánica 4004, que crea las direcciones regionales que se hacen mención aquí, y además se traen asesores extranjeros como los norteamericanos que aquí se mencionan. Y además también planteó de una u otra manera una propuesta de DEBI para América Latina. El escenario de la propuesta en esencia debieran, y de la propuesta civilista era una escuela primaria limitada y no accesible a las zonas rurales, una educación secundaria dividida en colegios nacionales, pero que no les daban la importancia al caso, y los estudios superiores orientados a las profesiones liberales como derecho, medicina, ingenierías. Y por otro lado también hubieron otras posiciones como las que se hacen mención acá. Durante este periodo hubieron otras propuestas, pero que no tuvieron el respaldo del caso y por eso no se pudieron imponer en nuestro país. Y dentro de estas tenemos las siguientes propuestas, por ejemplo, la del educador puneño José Antonio Encina Franco, que vivió más o menos durante estos años que ustedes pueden apreciar. Para él el problema de la educación es básicamente social. Es un problema que se da del interior de las sociedades, de los grupos humanos. Él también hace mención que la escuela y el currículo deben organizarse socialmente, es decir, deben surgir desde los grupos sociales, desde la misma necesidad. Hace también mención a que la escuela rural debe ayudar a las personas que viven en esas zonas, de manera especial a los indígenas. Por otro lado, también en sus tiempos, e inclusive ya antes que Piaget, él hacía referencia a que la educación debería estar centrada en las experiencias del niño, es decir, algo relacionado a lo que es la pedagogía activa. Por otro lado, también en cuanto a la disciplina, él tenía una posición en cuanto a la educación se refiere. Decía que debe construirse sobre la base de la plena y absoluta libertad, que nada debe ser impuesto, no se debe utilizar el verticalismo, el castigo para lograrlo. Ideas de avanzada para la época. Por otro lado, también él le daba un gran lugar a los maestros. Y él decía que el maestro debe ser un líder con un alto compromiso y una intachable moral. Elemental eso hasta la actualidad. Por otro lado, una idea muy interesante es que el maestro debe ser un político, no un politiquero, un político en el sentido de tener una posición, de no arrodillarse ante cualquier gobierno, ante cualquier situación de injusticia, sino saber hacer la frente con toda la sabiduría, el conocimiento, con propuestas de solución. En ese sentido planteaba él esta idea. Por otro lado, también para él la universidad debe cumplir con una misión política y social. Política en el sentido que en la universidad es el libre juego de las ideas. No politiquería para que la universidad se enmarañe, se enraice un partido político, una posición, sino donde pudieran haber diferentes formas de pensamiento político, de debate, discusión y sobre todo de búsqueda de solución. Y él habla de misión social porque a través de los estudios que se dan en la universidad, las personas pueden proyectarse, pueden desarrollarse socialmente. Y en esos tiempos que le tocó vivir, que es en el periodo de los 20, de los años 20, él planteó que la universidad debería reformarse.
en el sentido que no solo debería ser para las clases altas, para la élite, sino que a ella deberían tener acceso todos. Coincidió con la lucha de la reforma universitaria de Córdoba en Argentina, que planteó esta idea y la defendió. Luego de eso tenemos a un gran personaje que de alguna otra manera también con sus aportes ha contribuido al pensamiento pedagógico peruano, como José Carlos Mariátegui Lachira, un, un señor que fue autodidacta y vivió durante este periodo de tiempo. ¿Ves? Él qué cosa rescató para las propuestas educativas, que en la educación había una dependencia. Él decía que nuestra educación peruana en la época que él le tocó vivir había dependido de la formación que trajeron los españoles. Cuando nos liberamos de los españoles, la influencia francesa fue grande. También posteriormente la influencia inglesa. Y luego de eso, la influencia norteamericana. Y si seguimos avanzando en el tiempo, vamos a ver también que en algún momento más adelante va a haber influencia de la educación de la Unión Soviética cuando le tocó gobernar a Velasco, pero eso será motivo de conversación en otro momento. Luego de eso hacía referencia también que el problema de la educación es económico y social. Eso es fundamental porque lo económico es vital para que pueda resolverse muchas dificultades que se dan en la educación. Hacía mención también que en su época la educación tenía un carácter clasista, es decir, lo mejor para las clases altas y lo mínimo para las clases humildes. Eso de ahí de alguna otra manera no ha cambiado, hasta ahora lo vemos como en medio de esta pandemia, son muy pocos los que tienen la conectividad del caso, los que la tienen hacen esfuerzos para poder tenerla, pero el Estado tiene abandonados a muchos estudiantes, sobre todo en la educación básica, también en la educación superior. Es decir, esta idea que él tenía en aquellos tiempos, en los años 20, aún se sigue manteniendo. Y esta pandemia ha desnudado aún más lo que viene sucediendo en nuestro país, esa brecha que existe. Luego también decía, la educación no basta para redimir moral y socialmente al indio. Es decir, él decía que el trato, la solución del problema del indio en uno de sus ensayos, dentro de su gran obra, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, estaba en hacer más por esas personas que tanto daño les hicieron desde la llegada de los españoles y se les sigue haciendo hasta la actualidad. Él hacía mención que la escuela debería ser única para evitar esto que hemos conversado de la cuestión de clase. También hacía referencia que la escuela debe estimular el trabajo, que no se debe esperar que los chicos o las chicas pasen a la educación superior para poder empezar a irse adaptando a trabajar. Por otro lado, le daba o tenía una idea muy importante sobre lo que el trato que le daba el Estado al magisterio, y en ese sentido planteó que el magisterio es postergado por el Estado. Miren, esto lo dijo en el siglo pasado, allá por los años 20, y esto sigue siendo así hasta la actualidad, porque el maestro aún no recibe de parte de ningún gobierno el trato que le corresponde. Por último, otra de las ideas interesantes de Mariátegui es que la universidad debe reformarse, y en eso coincide con Encinas. Luego de eso tenemos a otro gran personaje que también, a pesar de ser historiador, ¿no? Por lo mismo conocía la realidad de nuestro país, hizo grandes propuestas en ese sentido. Reflexionó sobre la educación, y me refiero a don Jorge Basadre Groman, un tagneño de nacimiento que vivió durante este periodo de tiempo y le tocó vivir la presencia de los chilenos en su tierra. Pero en cuanto a educación, ¿qué decía él? Que la crisis educativa afectaba a todos los niveles educativos.
¿no? O sea, tomando en cuenta lo de ahora, inicial, primaria, secundaria. También hacía mención que para poder hacer una gestión educativa moderna, el diagnóstico, es decir, el estudio de la realidad es fundamental. Luego también planteaba que para mejorar la educación es imprescindible planificar, llevar a cabo lo que es la planeación. Y eso es elemental, porque antes de realizar cualquier propuesta educativa se tiene que planificar, se tiene que organizar, y eso de ahí es elemental, y él ya lo rescataba en estos tiempos. También hacía mención que la educación está amarrada a factores socioeconómicos e histórico-culturales, y eso coincide con Mariátegui y con Encinas. También le dio un gran espacio a lo que es la educación técnica como factor de desarrollo para el país. Planteó eso, la necesidad también de enfrentar el problema moral, de poder hacer mucho desde la educación a enseñar normas morales positivas a los estudiantes. Le dio un gran lugar también al maestro, porque para él es vital en cualquier reforma o revolución educativa que se tenga que llevar a cabo. Y acuñó una frase muy interesante, que la educación debe entenderse como una posibilidad. Y así lanzó esta propuesta, este pensamiento que está vigente hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, él decía, quienes únicamente se solazan con el pasado, o sea, se sienten bien en el pasado, ignoran el Perú, el verdadero. Perú es todavía un problema. Quienes caen en la amargura y el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problema es, en efecto, y por desgracia el Perú, pero también felizmente una posibilidad. Esa luz que se divisa al final del túnel nos dará la salida. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que en el Perú hay todas las condiciones para poder salir adelante, que no debemos vivir pensando en el pasado glorioso que tuvieron nuestros incas, las culturas pre-incas, o también quejándonos, siendo pesimistas por lo que nos hicieron los españoles, que nos trataron mal, que nos esclavizaron, o que tal o cual gobierno no sabía conducirnos, o hasta la actualidad nos quejamos, ¿no? Sino tenemos que ver que a través de la educación debemos buscar esa posibilidad de desarrollarnos, de ser mejores. Y así como dice en este párrafo, debemos ver que a través de la educación se podrá divisar al final del túnel de todos los problemas una salida a los que tenemos que darle solución y de esa manera lograr un verdadero desarrollo. El Perú tiene todo para ser una gran potencia en el futuro. Dependerá de nosotros. A su vez, Basadre hacía referencia a que la universidad tiene una función social. ¿Por qué? Porque tal como lo hemos dicho, a través de la universidad, no únicamente, sino también a través de todas las posibilidades de educación superior, todos nosotros podemos evolucionar socialmente, salir de una situación quizás de extrema pobreza, de repente de un estancamiento temporal, salir adelante y lograr muchas cosas en nuestra vida. Por eso es que la educación superior es fundamental y Basadre lo corroborar. Y por otro lado, como él era historiador, él escribió una obra muy famosa que se llama Historia de la República del Perú. Él hacía mención que el aprendizaje de la historia requiere de un método activo. Muy bien. Si ustedes han revisado el sílabo para la semana quinta, había otra propuesta también que teníamos que analizar de Augusto Salazar Bondy, pero que lo vamos a dejar para la próxima semana, por la cuestión temporal.
Pero bueno, en lo que respecta a estas semanas, tu trabajo académico será que elabores un informe académico sobre otros aportes de los estudiosos que hemos visto y también de todos aquellos que puedas encontrar y encajen dentro de esos primeros 25 años del siglo XX. No olvides que tienes que enviar tu trabajo hasta esta fecha y en este horario. Bueno, no me queda nada más que decirte gracias por tu valor de seguir educándote y de seguir avanzando, de seguir construyéndote un futuro. Hasta la próxima semana.